Hola, estamos de regreso en este nuevo video de este curso para certificarse en Autodesk Inventor. Esta es la primera pantalla de Autodesk Inventor 2020 y está formada por dos sectores. El primero abarca toda la barra superior y el menú de la aplicación. El segundo, el resto de la pantalla. Esta primera pantalla es la interfaz entre usted y las funciones que el programa es capaz de realizar. Pero no es la única. Al acceder al diseño de una parte, un ensamble o un plano, por ejemplo, Autodesk cambiará de pantalla, mostrando las funciones que son de utilidad para esa parte del proceso de diseño. Por lo tanto, hay varias interfaces en este programa para lograr acceder a esa gran cantidad de funciones de Autodesk Inventor 2020. Y con cada versión, esas funciones cambian, mejoran o se incrementan. Las funciones del primer sector están agrupadas en el menú de herramientas de acceso rápido o Quick Access Toolbar, el menú de ayuda y consulta de la parte derecha y el menú de la aplicación. Todo este sector estará presente en todas las pantallas del programa. Son la parte fija de la interfaz de Autodesk Inventor. En algunos procesos, este menú puede incrementar sus funciones. El menú de acceso rápido tiene las funciones de uso general del programa, las que tienen todos los programas: nuevo, abrir, guardar, deshacer, rehacer y al final una flecha hacia abajo que nos permite acceder a todas las funciones disponibles en este menú. Aquí podemos activar o desactivar varias de esas funciones. En la parte inferior hay una función para ubicar este menú debajo de la cinta de opciones. Al lado derecho tenemos el menú de consulta y ayuda. La primera funciona como un diccionario de Autodesk y podemos obtener ayuda sobre funciones y comandos. Es un campo que se va autocompletando conforme escribimos. Lo que se debe tener en cuenta es que funciona en el mismo idioma del programa. Como aquí el programa está en inglés, pues habrá que escribirlo en inglés. Luego tenemos la función para acceder a la nube de Autodesk A360. Aquí puede compartir archivos y acceder a ellos, visualizándolos sin tener instalado el programa. Luego tenemos la función que nos brinda acceso a todas las aplicaciones para teléfonos móviles. Luego tiene la función de ayuda. Hay varios recursos dentro de esta función que incluye tutoriales, direcciones de descarga, creación de enlaces a nuestra intranet y retroalimentación con Autodesk Inventor. Finalmente, los iconos más comunes para cambiar el tamaño de la pantalla o cerrar el programa. En el menú de la aplicación tenemos varias funciones que también están en el menú de acceso rápido, pero aquí hay otras que sirven, por ejemplo, para exportar, compartir, gestionar, imprimir y una función para tener acceso a las opciones de configuración del programa. Si accedemos a esta función, el programa nos muestra una ventana con 14 pestañas y dentro varias funciones que nos permiten cambiarle el aspecto, color y la forma como actúan algunos comandos. Es una función que nos permite personalizar un poco Autodesk Inventor. En el segundo sector de esta primera pantalla tenemos las pestañas o tab, que en este caso son tres: la pestaña de empezar, la de herramientas y la de colaborar. Al final hay una función con una flecha hacia abajo. Esta nos permite cambiar el aspecto de cómo se ven las funciones en estas pestañas. Cada pestaña es una cinta o ribbon y cada cinta tiene uno o varios paneles. La cinta de empezar, por ejemplo, tiene 4 paneles y al final nuevamente una función con una flecha hacia abajo. Esta función permite ver qué paneles están activos y ocultos. Si accedo a ello, puedo ver que el panel de ventanas está oculto. Si lo activo, esta función desaparece porque ya no hay más paneles que mostrar. Para ocultar nuevamente el mismo panel, o si quisiéramos ocultar algunos paneles de la cinta porque es muy grande, hay que hacer clic derecho en el espacio en blanco de esta cinta y en la ventana de opciones que aparece, seleccionar la opción para mostrar los paneles. Aquí voy a desactivar nuevamente el panel de ventanas para que la función con la flecha hacia abajo aparezca de nuevo. Ahora, cada panel tiene una o varias funciones y esas funciones usan como interfaz un icono o una imagen pequeña. Si ese icono tiene una flecha hacia abajo es porque tiene más funciones. Este tipo de iconos vamos a encontrar en muchas cintas, en muchos paneles. En el panel de lanzamiento, por ejemplo, la función para crear un nuevo archivo
y la función para resaltar las funciones nuevas del programa tienen una flecha hacia abajo. Si nos acercamos a esos iconos con el puntero de nuestro ratón, se formarán rectángulos sombreados y transparentes para que se siga viendo el icono de la función y la flecha hacia abajo. En la función para crear un nuevo archivo se forman dos rectángulos y en la otra función un solo rectángulo. Cuando aparece un solo rectángulo, significa que haciendo clic podemos ver las demás opciones. Pero cuando se forman dos rectángulos, uno de ellos cubre el icono de la función y el otro cubre la flecha hacia abajo. Con el primero activamos la función que se muestra y con el segundo activamos las demás funciones. Siempre en este tipo de iconos estará activa la última función ejecutada. Luego tenemos tres grandes ventanas. La primera es la ventana para crear nuevos archivos, por eso se llama New. La segunda es para ver todos los proyectos y la tercera para ver los documentos recientes. En la ventana para crear nuevos archivos se tienen 5 ventanas dentro. Las 4 más grandes son los 4 archivos que Autodesk Inventor utiliza para crear cualquier diseño. En cada ventana está el nombre y el icono que lo caracteriza. Son botones grandes y, como su nombre lo indica, sirven para crear partes, ensambles, dibujos o planos y presentaciones. La quinta ventana está al costado en forma vertical y es la que contiene información avanzada con 2 iconos en la parte inferior. El primero, que es una rueda dentada pequeña, sirve para configurar las plantillas y unidades de medida que se usarán en el diseño. El segundo es una flecha que mira hacia la izquierda. Es para acceder a todas las plantillas de diseño que usa Autodesk Inventor. Accedemos a la configuración de plantillas. Se trata de una ventana para configurar las unidades de medida y seleccionar la norma que vamos a usar en nuestro diseño. Podemos usar pulgadas o milímetros. Por defecto está en pulgadas. Las normas disponibles son 7. La ANSI, que es la norma americana, la BSI, que es de Inglaterra, la DIN de Alemania, la GB de China, la GOS de Rusia, la ISO, que es la norma internacional, y la GIS, que es de Japón. Al cambiar cualquiera de estos datos y aceptar, el programa nos lanzará un mensaje. Nos dice que la plantilla actual será reemplazada, pero se guardará en una carpeta de respaldo. Cuando vuelva a realizar el cambio, hará lo mismo. Es decir, la plantilla se sobreescribirá siempre, pero no se eliminará. Si le resulta más cómodo, puede activar la función para que este mensaje deje de mostrarse y se ejecute la acción de forma directa. Ahora accedemos a las plantillas. Estas son todas las plantillas con sus extensiones que usa Autodesk Inventor. Así tenemos que la extensión IPT es para partes, IAM es para ensambles, DWG es para dibujos o planos, IDW también es para dibujos o planos. Es un archivo que nació con Autodesk Inventor. IPN es para las presentaciones. Si observa, hay 2 tipos de plantillas para partes y 2 tipos de plantillas para ensambles. Cada plantilla es una pantalla, como la que hemos analizado hoy. Es una interfaz para realizar ese proceso de diseño. Son diferentes porque varias funciones son diferentes. La plantilla de chapas metálicas para diseñar partes tiene varias funciones más que la plantilla estándar para desarrollar partes. Si abrimos estas 2 plantillas, haciendo doble clic sobre ellas, podrá ver que la plantilla para chapas metálicas tiene una pestaña adicional dedicada a funciones que solo se usan en este tipo de diseño. Lo mismo ocurre para la plantilla de ensambles estándar y la plantilla de ensambles para soldadura. También tienen algunas diferencias exclusivas para la fase de diseño que abarca. La segunda ventana grande de esta pantalla es para mostrar los proyectos. El check de color verde indica que este proyecto está activo. Puede cambiar a otro proyecto haciendo doble clic sobre él, con la condición de que todos los archivos de este proyecto estén cerrados. En la parte derecha se muestran los detalles del proyecto activo. La tercera ventana grande es la de documentos recientes. Aquí se muestran los archivos trabajados y el menú nos sirve para ordenarlos de la forma que se necesite. La ventaja de esta ventana es que cuando se tienen muchos archivos y varios proyectos, se pueden filtrar los archivos para mostrarlos por proyecto, por tipo, fecha, tamaño y mucho más. Como puede ver, la interfaz de Autodesk Inventor
es grande y requiere ser observada y usada con detalle. Luego, podrá aplicar velocidad a su uso. Te espero en el próximo video.